queremos agradecer, saludar y agradecer a todos quienes nos acompañan hoy, por supuesto a la familia de Danilo, ¿sí? A Danilo, a Pancho, a Lucía, a Florencia, a sus amigos, aquí representados por un hermano del alma, Julio César Porteiro y Gladys, por supuesto que a Claudia, a sus colegas, a todos, a sus alumnos, a todos los que aprendimos de Danilo y a todo el sistema político, que no es casual que esté sentado en este recinto. Porque no imagino mejor homenaje a la vida y la obra de Danilo Astori que una instancia convocada por el sistema político en su conjunto, expresado de todos los partidos e ideas. Esto ocurre en el recinto de la Asamblea General y no es ni más ni menos que lo que Danilo sembró a lo largo de su vida. Astori fue un intérprete natural y reconocido de la pluralidad de ideas, del debate, de la escucha. Su vida es la peripecia del tendido de puentes, de la construcción de acuerdos, de la búsqueda de la síntesis política, desde los albores del ámbito gremial universitario a la plenitud de su vida política a la que dedicó tanto tiempo, inteligencia y energía. Hace 2 años, en noviembre del 22, reconocíamos su figura y su trayectoria en ocasión de la renuncia de Danilo al Senado de la República. Decíamos entonces que aquellas pocas y sentidas palabras, nacidas a pocas horas de conocer la noticia de su renuncia, eran a cuenta de un homenaje que seguramente le rendiría la Asamblea General y que, decíamos entonces, con toda certeza, contaría con el apoyo de todas las bancadas representadas en nuestro Parlamento, como efectivamente ocurre hoy. Recordábamos entonces los años de trabajo compartido de la CIDE, cómo no recordarlo, con el contador Enrique Iglesias aquí presente. Trabajos que Danilo le generaba orgullo, como le generaba orgullo y afecto el vínculo que había generado con Wilson Ferreira Aldunate en momentos de desarrollar las tareas en la OPIPA. Hoy me gustaría también traer a la memoria los tantos años de militancia en las diferentes instancias y espacios en los que la vida nos fue reencontrando. Desde aquel primer año 85, que él, volviendo a ser decano de la facultad, nos tocó la tarea de ir a negociar con él en qué espacios de la facultad podíamos colocar informes y propaganda del gremio e informes y propaganda de los sectores políticos. Como se dijo hace un rato, a veces era más fácil dialogar con otros decanos que con Danilo en ese terreno, que tenía evidentemente la vara muy clara. Desde aquel momento hasta lo que habíamos estado y seguimos construyendo juntos hasta lo que sería el final de su vida. En todo homenaje que se realiza a Danilo Astori hay una dimensión pública evidente, una trascendencia nacional insoslayable que hace de Danilo una figura memorable de nuestro pasado reciente, que remonta a la propia fundación de nuestro Frente Amplio y se despliega a lo largo de tantos lugares de decisión y representación que ocupó con indiscutida solvencia. Hombre polifacético que supo tejer la dimensión política del Estado con la construcción política partidaria, profesional, profesor, decano, columnista de aquella CX30 de Germán Araujo y divulgador de una economía tantas veces percibida como árida o distante de la apropiación ciudadana. Danilo fue y será una referencia democrática permanente
y no puede haber lugar más representativo de su trabajo que la casa de nuestra democracia, desde donde contribuyó directamente como legislador, rindió cuentas propias siendo gobierno y exigió cuentas ajenas desde la oposición, todos ellos con idéntico compromiso. Danilo contribuyó con lo que hizo y quizás más aún con lo que evitó. Y así ha sido recordado dentro y fuera de nuestro país, porque Danilo también fue un referente internacional, también cargó de prestigio al Uruguay en el mundo, también contribuyó con la credibilidad y la reputación que tiene nuestro país en el ámbito global. Por supuesto que hemos visto que cada uno toma de su memoria las acciones de Danilo, donde se mostraba su ética, su coraje político, su visión estratégica. Cómo no ver ahí la referencia del general Sereñi. También nosotros queremos rescatar los roles de Danilo en áreas de gobierno, en la consolidación de la estabilidad macroeconómica, en la visión de un crecimiento económico sostenido, pero pensado para la distribución, porque política económica y política social son una sola. De todas las reformas económicas que Danilo impulsó, ambientó, promovió y que tuvieron tantos impactos en la vida de la gente. Para esta arquitectura solo tenía sentido en la visión de Danilo si se hallaba al servicio del desarrollo y de la inclusión social. Las condiciones de la vida de la gente eran la clave y, ni que hablar, era su desvelo. Le tocó lidiar con muchos desafíos y supo armar equipo para eso, claro que sí. Enfrentó críticas, no siempre tuvo alfombra roja, no siempre tuvo acuerdos generales, fuera y dentro del Frente Amplio. Y eso es lo que engrandece aún más la figura del Danilo, profundamente frente amplista. Sin lugar a dudas, Danilo no solo contribuyó a consolidar y fortalecer al Frente Amplio, sino que fue una pieza clave en el recorrido de años cruciales y de su consolidación como fuerza política que es hoy. Y en buena medida, por cosas que no eran simpáticas, por cosas que no eran unánimes, porque Danilo fue el gran impulsor de la modernización política e ideológica de la izquierda en el Uruguay. Fue el impulsor de colocar la visión de la izquierda en la actualidad, en el mundo real, porque bien enfatizaba Danilo que para cambiar la realidad hay que conocerla y que solo se cambia la realidad haciendo política. Política por lo alto, que era lo que él pregonaba y llevaba a la práctica. No podemos concebir al Frente Amplio actual con visión moderna, con pragmatismo, sin todo ese periplo de lucha de Danilo Astori. Si seremos tributarios de ese legado. Seguramente Danilo estaría feliz, ahora sí, del triunfo del Frente y de que el Frente Amplio vuelva a gobernar, en el marco de, como bien se decía, una democracia ejemplar como tenemos en el Uruguay. Y los desafíos son muchos. Y sería el primero, Danilo, en decir que ese desafío lo tenemos que enfrentar todas y todos los uruguayos y que esos desafíos los tiene que afrontar el gobierno en diálogo y construcción con todas y todos los uruguayos. Ese es el Danilo Astori que reivindicamos, que deja un legado profundo. Y si me permiten, dejo para el final el orgullo que representa para mí en particular mi trayectoria política como compañero de ruta
de Danilo Astori. Es de los privilegios que me dio la vida compartir con Seregni, compartir con Danilo, formarme al lado de ellos, aprender y seguir aprendiendo y sentirme obligado a continuar un legado. Era fácil trabajar con Danilo. Allá en el ministerio nos chocábamos todo el día, 3, 4 veces por día, y a veces hablábamos, por supuesto, de los problemas cotidianos. Y a veces hablábamos de fútbol, poquito, porque no compartíamos la misma pasión. Danilo era una persona muy objetiva en todo, menos en el fútbol. No había un solo partido que perdiera Nacional que no fuera por un error de un árbitro, por alguna jugada injusta, ¿sí? Pero bueno, igual se podía seguir ese diálogo. Pero además era el gran impulsor de que nos cultivemos en todos los terrenos. A esa imagen de un Danilo economista, ministro, ¿verdad?, de las finanzas, ¿verdad?, hay que sumarle al Danilo culto y al Danilo impulsor de la cultura en todos los terrenos. Con Danilo jugábamos un poco a recordar música y películas y tantas otras cosas del arte. Lográbamos aburrir a cuanta persona estuviera alrededor nuestro. Por supuesto que él me vapuleaba con las películas y la música de la década del 50 y el 60, yo emparejaba en la música un poco más moderna. Pero era un desafío intelectual, era un desafío de pragmatismo, era un desafío humano que compartíamos. Y permítame terminar, señora presidenta, que con palabras de Danilo, porque trasunta su forma de pensar, su forma de actuar en política. Danilo decía, hay que seguir haciendo camino al andar, como decía Antonio Machado, un camino propio del Uruguay, un camino que no tiene recetas preestablecidas, pero que sí tiene muchos principios, los principios que guían a la izquierda en toda la historia de la humanidad, la búsqueda eterna de armonizar la libertad con la justicia. Por ese camino al andar, camino propio, camino que rechaza dogmatismos, camino que rechaza ansiedades frustrantes, que respeta la realidad porque la quiere cambiar. Para cambiar la realidad hay que respetar sus límites, no para rendirse ante ellos, sino para saber cómo ensancharlos, armonizando posibilidades con metas. Un camino que vamos haciendo con nuestras huellas para crear progresos y avanzar siempre. En esas huellas seguimos juntos, Danilo Astori. Muchas gracias.